Ahorita vamos a comenzar con biología entonces, con algunas preguntitas que algunos de ustedes nos enviaron a formarte. Entonces, estén muy atentos, pregunten un montón. Cuando tengan alguna duda, me lo indican, porfa, para de esa manera ir trabajándole entonces a esta horita de biología. Listo, entonces comencemos. La primera pregunta está asociada a genética. Listo. Y pues como la van a ver en el momentico, vamos a tenerla aquí. Listo. Entonces dice, las inmunoglobulinas, conocidas comúnmente como anticuerpos, son glicoproteínas que hacen parte del sistema inmune de vertebrados y le ayudan al organismo. Listo. Investigadores desean buscar un mecanismo para potenciar la producción de inmunoglobulinas en pacientes inmunosuprimidos. Una de las primeras cosas que deben conocer es la secuencia de aminoácidos que componen la proteína. A continuación, se muestra un fragmento de ARN mensajero que codifica para dicha secuencia. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es importante en este caso? Primero, hay un montón de palabras raras de las cuales nosotros no nos tenemos que preocupar. Bien, por ejemplo, inmunoglobulinas, por ejemplo, anticuerpos, glicoproteínas, inmunosuprimidos, ese montón de palabras, a veces son un montón de eso, solamente palabras que no me van a ayudar, sino que me van a entorpecer un poquitico el resolver la pregunta. Bien, entonces es bueno saberlo y si lo sabemos perfecto, pero a veces son elementos distractores que me van a quitar solamente tiempo. Listo, entonces la idea es centrarnos en lo que es. O sea, lo que me están preguntando en este caso, la secuencia de ADN correspondiente a la cadena de ARN mensajero es. Listo, esa es la pregunta. Inicialmente es importante tener un contexto, ¿cierto? Vamos a darle un poquitico de contexto a esto porque pues a veces, pues de cierto modo, el contexto me da un poquitico más de herramientas para determinar qué es lo que me están preguntando. Entonces, acá vamos a ver algo. Tenemos una célula, ¿cierto? Dentro de la célula, dependiendo de si es una célula eucariota o procariota, vamos a tener el ADN dentro del núcleo o fuera de este, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Listo, por ahí ya me están respondiendo. Excelente. Voy a ir por partes, por eso no estoy todavía pendiente a las respuestas que me están dando, pero súper, excelente. Entonces, tenemos una célula, dentro de esta célula es eucariota, tiene núcleo, y dentro de ese núcleo hay ADN, ¿cierto? ¿Por qué es importante el ADN? Porque el ADN es el que guarda toda la información genética para la producción de todas las proteínas que están en nuestro cuerpo. En este caso, por ejemplo, vamos a dejar las inmunoglobulinas a un lado, solamente en este momentico, y vamos a hablar de la insulina. ¿Listo? Necesita mi cuerpo producir insulina. Y esa insulina es una proteína. O sea que hay bases genéticas que van a ser utilizadas por la célula para producir esa proteína. Y esas bases genéticas están en el ADN. ¿Listo? Entonces, si yo me centro en ese ADN, me doy cuenta o recuerdo que presenta dos hebras. Dos hebras, una que va en dirección 5', 3', y la otra que es antiparalela que va a dirección 3', 5', o sea, la dirección contraria. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ese ADN, a partir de él, que es el que tiene la información genética, se va a producir un ARN. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese ARN es de menor tamaño. ¿Y qué va a pasar? Pues tiene que salir del núcleo de la célula y llegar al citoplasma para producir las proteínas. Bien, entonces ese ARN va a ir, por ejemplo, de 5' a 3', y además, ojo, va a ser útil para la producción de una proteína. ¿Cómo se dibujan las proteínas? Como ustedes quieran, muchachos. Enreden ahí un montón de líneas y ya. Entonces esto sería ARN y esto es proteína. Bien, ¿qué me están diciendo? Voy a obtener inmunoglobulina, en nuestro ejemplo, insulina, y esa inmunoglobulina va a partir
de un ARN mensajero que me están mostrando y además también nos dicen que ese ARN mensajero viene de un ADN en particular. Ahora, nos vamos a centrar única y exclusivamente en este momento en el ADN y el ARN. Me dan el ARN y me están preguntando por el ADN. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que hay que, eso sí, medio memorizar, pero yo les traigo aquí una forma sencilla de recordar esto que viene a continuación. En el ADN, esas líneas centrales, estas líneas de aquí que voy a colocar ahorita de rojo, se conocen como puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son la unión entre algo que se conocen como nucleótidos apareados o nucleótidos complementarios o bases complementarias también la pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, la adenina siempre se complementa con la timina y la guanina siempre se complementa con la citosina. Bien, ¿cómo así que se complementan? Es como si ustedes separan uno al frente del otro y la mano derecha de uno queda complementa, o sea, queda al frente de la mano izquierda del otro, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa acá. Esta adenina siempre se complementa con la timina, la guanina siempre con la citosina. Ojo aquí, ¿cómo me acuerdo yo de eso? Sencillo, las que se forman con palitos, o sea, la A mayúscula y la T, son las complementarias entre ellas. Y las que se forman con semicírculos, o sea, la C y la G, son complementarias entre ellas. ¿Listo? Con eso ya tienen un montón de campo ganado. Y además, con que siempre vamos a tener, si una secuencia comienza de 5' a 3', entonces su complemento va a comenzar de 3' a 5'. ¿Listo? Esos son los dos datos importantísimos para este ejercicio. Entonces, borrando esto por acá, me doy cuenta de que, por ejemplo, la primera partecita comienza 5', 3 puntos suspensivos, lo que indica que solamente es un fragmento del ADN que realmente es, y comienza CAG, CAG, GUC y CAG otra vez. CUG y GAC. Vamos a colocar puntos suspensivos y 3'. Solamente vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ojo. CAG, GUC. GUC. Listo. Y este es CAG. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el complemento de esta secuencia. Como ya lo sabemos, entonces el complemento debe comenzar con 3'. ¿Listo? Eso es lo que tienen que ver ustedes inicialmente. En este caso, ya yo puedo descartar dos opciones de respuesta. ¿Listo? O sea, las opciones de respuesta que comienzan con 5'. O sea que, ¿cuáles descartamos? ¿Cuáles descartamos? Perfecto, vamos a descartar entonces por ejemplo, la A y la C, que son las que comienzan con 5'. Listo, eso significa que vamos a tener solamente como opciones de respuesta la B y la D, que son las que inician con 3'. Bien, ahora, listo. ¿Qué pasa aquí? Comienzo. Ah, ya hay puntos suspensivos, no me importa, aquí también van a haber puntos suspensivos. Como les había dicho, y voy a borrar aquí el pastelito, como les había comentado, las que se forman con semicírculos son complementarias entre ellas. Entonces, si yo tengo acá arriba una C, acá abajo entonces va a haber otra letra diferente a la C, pero que se forme con semicírculos, entonces vamos a tener una G. Debajo y complementaria de la A vamos a tener la que se forma también con palitos, o sea, la T. Y así sucesivamente. Y nos vamos. La U, que es algo muy particular aquí, la U me indica que esta es ARN, ¿cierto? Pero a mí me están preguntando ADN. Si en el ARN hay U y esa U es la variación, digámoslo así, de la T que se encuentra en el ADN, entonces esto corresponde a una T realmente. Eso significa que si allá arriba hay una T,
En el complemento, ¿qué va a haber? Una A. Listo. Luego seguimos con la G, acá hay una A, entonces una T, y con la G, C, puntos suspensivos, y terminamos con 5'. Entonces, efectivamente, y como me venían diciendo desde hace ratico, la respuesta en este caso es la B. Pero básicamente por eso, muchachos. Ojo, siempre que me pidan un punto de estos, lo que yo tengo que hacer es identificar cómo me están dando la respuesta. Si todas comienzan con un mismo número, perfecto, no hay ningún problema. Si todas comienzan con números diferentes, ahí sí tengo que analizar un poquito y determinar cuáles números descarto de una, si el 5' o si el 3'. ¿Listo? Ya luego identificar además cuál sería la opción correcta teniendo en cuenta cuáles son los complementarios de cada una de las bases que muestran. Y esa sería la respuesta. Bien. Perfecto, vamos a ver un momentico aquí el chat. Perfecto. Me van contando, me van contando si tienen preguntas. Carlos Cardoso Pérez dice que no entiende nada, qué feo caso. ¿Cómo así, hermano? Cuéntame a ver qué no entiende. Mientras Carlos nos escribe, voy a ir leyendo algunas otras cositas y pues tengan en cuenta que eso, cada vez que tengan alguna duda me lo van diciendo. Ajá. Bien, dice, ¿por qué se organizan en 5' y 3'? Me dicen por ahí. Eso se basa un poco más en la parte de química orgánica de la molécula. Esta es una molécula orgánica, entonces tiene que ser nombrada. Y para ser nombrada, recuerden que antes de nombrar una molécula se tiene que enumerar cada uno de los átomos que está formando la molécula. Entonces los átomos más distales, los más a la izquierda y el átomo más a la izquierda y el átomo más a la derecha son los que tienen la numeración 5' y 3'. Es como cuando uno va haciendo una cadena humana, en una parte de la cadena siempre va a quedar una mano suelta y en la otra parte de la cadena va a quedar la mano contraria suelta o libre. Listo, entonces podemos decir que esa cadena humana va de la mano derecha del muchacho que quedó por acá en la esquina y hasta la mano izquierda del último muchacho. Algo semejante pasa con lo de 5' y 3'. Son los átomos más distales, los más distantes, digámoslo así, de la molécula que en este caso es ADN o ARN. Por, eso más o menos es por qué ese 5' y ese 3'. Con respecto a lo del uracilo, el uracilo solamente lo encontramos en el ADN, en el ARN, rayos. En el ARN encontramos uracilo y en el ADN, ácido desoxirribonucleico, encontramos timina. Listo, uracilo, ácido ribonucleico, timina, ácido desoxirribonucleico. Listo, perfecto. Entonces sigamos con la siguiente pregunta. Dice, la siguiente figura muestra el patrón de herencia de la hemofilia. Esta enfermedad está determinada por un gen que se encuentra en el cromosoma sexual X. Y la pregunta número 2 dice, si el gen se segrega de forma independiente, el genotipo de los descendientes del cruce A será. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué hay que tener en cuenta para este ejercicio? Varias cositas. Primero, ¿cómo leer ese diagrama? ¿Listo? El diagrama que estamos viendo en estos momentos me indica lo siguiente. Esa es una familia y esa familia, ese árbol genealógico que me están mostrando ahí, no solamente me muestra quién es el papá de quién, sino que también me está mostrando la característica en cuestión, o sea, quiénes son hemofílicos o quiénes portan la enfermedad. Entonces, me están diciendo, un círculo me indica que es una mujer. Bien, un cuadrado me indica que entonces es un hombre.
Pero ¿qué pasa entonces que encuentro cuadrados negros, cuadrados blancos, círculos blancos y así? Pues de hecho, si yo encuentro un círculo o un cuadrado completamente relleno, vamos a hacer el ejemplo con el cuadrado, completamente relleno, eso me indica que presenta la alteración. ¿Listo? Presenta la alteración. Su fenotipo es el de la enfermedad. ¿Listo? Ahora, si yo encuentro, por el contrario, una figura geométrica de estas en blanco, o sea, vacía, eso significa que es sano, o sea, no presenta la alteración. Y si encuentro otro que, por el contrario, solamente tiene una mitad coloreada, entonces, ¿qué es? Heterocigoto. Bien. Dependiendo de la enfermedad, yo puedo decir si esto es homocigoto, si esto es heterocigoto, si esto es homocigoto dominante, si esto es homocigoto recesivo. Pero en este caso, no puedo decir que este es homocigoto dominante y este es homocigoto recesivo, porque vamos a ver por qué. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo esto claro, y además que una pareja reproductiva va a ser aquella que se encuentre relacionada con una línea horizontal entre ellos y que sus descendientes van a ser los que estén debajo de esa línea horizontal, entonces podemos centrarnos un momentico en resolver el ejercicio. Listo. Borraré aquí un momentico. Recuerden muchachos que todas estas clases quedan grabadas en el canal de YouTube de Formarte, entonces en cualquier momento pueden volver a verlas si hubo algún problema o no recuerdan algo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, nuevamente, la siguiente figura muestra el patrón de herencia de la hemofilia. Esta enfermedad está determinada por un gen que se encuentra en el cromosoma X. ¿Qué significa eso? Que esta enfermedad no se rige por las tres leyes de Mendel, no se rige por ellas. O sea que es una enfermedad que se conoce como que tiene patrones de herencia no mendeliana. ¿Listo? Bien. ¿Cómo sabe qué es cada bolita y cuadrito? ¿Cómo así? O sea, las bolitas siempre van a ser mujeres. Los cuadritos siempre van a representar a los hombres. Bien, bolitas representan mujeres, cuadritos representan hombres. Bolitas y cuadritos unidos por una línea en la mitad representan a una mujer y a un hombre que son pareja reproductiva. ¿Qué significa eso? Que ellos son los progenitores de una descendencia. ¿Listo? Si es el caso. En esta gráfica me muestran tres niveles. En el primer nivel encontramos a una pareja nada más. La pareja del circulito blanco y negro y el cuadrado blanco completo. Esa primera pareja tuvo 4 hijos. Un cuadrado negro, un círculo blanco, un cuadrado blanco y un círculo blanco y negro. El círculo blanco y negro que está a la izquierda y el cuadrado que está a la derecha negro se unen con personas que vienen de afuera y por eso es que esas personas de afuera, el circulito y el cuadrado blanco, no tienen interacción con ninguno otro de la familia, sino solamente con su pareja. Y ellos van a tener otros descendientes. Entonces aquí hay 3 generaciones diferentes. La primera conformada por una sola pareja, por 2 personas. La segunda conformada por 2, 4, 6 personas. Y la tercera conformada por 8 personas. ¿Listo? Recuerden, círculos mujeres, cuadrados hombres. Bien, ahora, como esta enfermedad está ligada al cromosoma sexual X, entonces no es una enfermedad que se rija por los patrones hereditarios según lo plantea Mendel. Listo, como les venía diciendo anteriormente. ¿Qué pasa aquí? Me están diciendo, si el gen se segrega de forma independiente, el genotipo de las descendientes del cruce A será. El cruce A, ¿quién es? Ojo pues, el cruce A es un cuadrado blanco y un círculo blanco y negro. Listo, ellos dos tuvieron 4 hijos. Bien, una niña,
un niño, otra niña y otro niño. Tuvieron dos parejitas, ¿cierto? Dos niñas, dos niños. Pero no se sabe sus características. Teniendo en cuenta estos dos y cómo están diagramados, cómo están dibujados, cómo están coloreados, entonces podemos identificar cómo son. Ojo pues, primero, si los círculos son mujeres, entonces las mujeres pueden ser XX. Bien, recuerden que los cromosomas sexuales femeninos son XX, los cromosomas sexuales masculinos son XY. Ahora, la mujer como tal puede ser XX, ojo, o como estamos hablando de una alteración en el cromosoma sexual X, porque ahí me lo dicen, entonces yo puedo tener, ojo aquí, miren que lo voy a colocar aquí arribita. Puedo tener dos opciones de X, una X sana y una X con la alteración. A esa X con la alteración la vamos a llamar X comilla, o sea, X prima. Listo, cada vez que yo vea una X con la prima arriba, con la comilla arriba, entonces va a ser una X alterada o una X con la alteración. Eso indica que la mujer puede presentar tres genotipos diferentes. Puede ser XX, puede presentar las dos X normalitas, puede ser X prima X o puede ser X prima X prima. ¿Listo? Si es XX, entonces yo puedo decir que es homocigota dominante. Y que además no presenta en este caso la hemofilia, o sea que es sana. Bien, en este otro caso, miren que tiene dos X, pero una X es diferente a la otra por el simple hecho de que tiene la comita, porque recuerden que la comita indica la enfermedad. Entonces en este caso ya la mujer vendría siendo heterocigota. Bien, y en este caso se dice que es portadora, pero no presenta la enfermedad, o sea que sigue siendo sana. Porta el alelo de la enfermedad, pero sigue siendo sana. Ahora, en este caso, vamos a tener otra homocigota, pero acá ya va a ser homocigota recesiva. ¿Qué significa? Que va a tener los dos genes alterados. Mírenlo aquí, lo voy a colocar de rojito. Ting, ting, ting. Bien, en este caso entonces, la mujer es alterada. ¿Qué significa eso? Que pues presenta la alteración, presenta la enfermedad, en este caso la hemofilia. Listo, con los hombres pasa lo contrario, pasa algo diferente. Bueno, esto gráficamente se podría hacer así. En este primer caso sería una mujer blanquita, en este segundo caso sería una mujer con la mitad coloreada de negro y en este último caso de acá sería una mujer toda negrita. Bien, ahora los cuadros, o sea los hombres, van a tener solamente dos posibilidades. Tener la X sana, porque recuerden que somos XY, o tener la X alterada, o sea X'. En este caso, el hombre es sano y en este otro caso, el hombre es alterado. Aquí no podemos hablar de homocigotos, heterocigotos, ni nada por el estilo, porque el X y el Y son cromosomas que a pesar de ser cromosomas homólogos, a pesar de ser cromosomas sexuales, no tienen la misma información genética, entonces no se puede hablar de homocigoto o heterocigoto. ¿Listo? Bien, entonces los XY sanitos, los X con la X sana, van a ser un cuadro y los XY con la X alterada van a ser un cuadro oscurito. Y esas son las convenciones que se pueden utilizar para esto. Ahora sí vamos de una al desarrollo. Voy a borrar acá. Tin, tin, tin. Listo, el desarrollo dice, si el cruce A, si tenemos en cuenta el cruce A, ¿cómo serán los descendientes de ese cruce A?
me dicen. Entonces vamos a hacerlo. Ya nos dimos cuenta de que este cuadrado es blanco. Eso significa que como es hombre, es de XY. Eso significa además, o sea, si es cuadrado es hombre, o sea que es XY. Y si es blanco, entonces presenta la X sana, la X sin la alteración. La mujer, en este caso, que es XX, porque es un circulito, entonces la mujer en este caso, al tener doble coloración, digámoslo así, es una mujer portadora, o sea que tiene una X alterada y la otra X normal. Bien, ahora, si yo hago ese cruce, XY, XX, prima por acá, miren lo que pasa. Voy a colocar esto de otro color para que se vea más bonito. Listo. Entonces presten atención acá. X', X. Tinguis. Este es el cuadro de Punnett. Muy práctico, muy utilizado para este tipo de ejercicios. Entonces, se combina esta X con esta X de acá arriba, que da X', X. Se combina esta X de aquí, ojo pues, que es sana, con esta X de acá arriba, que también es sana. Se combina esta X' con esta Y esta X sana con esta Y. Entonces miren que vamos a darnos cuenta de que las opciones de los hijos van a ser así: X', X, X', Y, XX y XY. Bien, me están mostrando en las opciones de respuesta 50% de la descendencia con el alelo de la hemofilia y el 50% restante sano. B, 50% de la descendencia portadora del alelo de la hemofilia. C, 100% de las hijas portadoras del alelo de la hemofilia. O D, 50% de los hijos y de las hijas que padecen la enfermedad. Listo. Ahí podemos ir descartando varias. Por ejemplo, 100% de las hijas portadoras del alelo de la hemofilia. No. Si yo me centro en las hijas serían estas que les voy a colocar el asterisco. Si yo me centro en las hijas, el 100% de ellas no presenta el alelo de la enfermedad, solamente el 50%, siendo esta la que porta el alelo. Eso indica entonces que esa C no va. La D dice 50% de los hijos y de las hijas que padecen la enfermedad. Este chico de acá, voy a quitar estos asteriscos. Este chico de acá padece la enfermedad, ¿cierto? Porque presenta una X nada más y esa X es la alterada. Pero, ojo pues, esta mujer de aquí no padece la enfermedad, porque a pesar de que presenta una X', presenta la otra X sana. Eso indica que es portadora, pero sana, o sea, no presenta la enfermedad. Eso indica entonces que no hay un 50% de los hijos y de las hijas que padecen la enfermedad, sino que solamente hay un 25% correspondiente a uno de los dos hijos varones. Bien, ahora me queda la A y la B. En la A y la B hay algo muy particular porque es un montón de palabras ahí y me enreda un poquito, ¿cierto? Pero hay que estar muy atentos a algunas cositas quisquillosas de acá. Miren acá. Dice, 50% de la descendencia con el alelo de la hemofilia y el 50% restante sana. Cuando me dicen con el alelo de la hemofilia, no necesariamente tengo que hablar de que o me tengo que referirme a que presenta la enfermedad. Solamente me están diciendo con el alelo de la hemofilia. Pueden ser enfermos o pueden ser portadores, pueden ser hemofílicos o solamente pueden portar el gen de la hemofilia. Entonces, yo me voy acá y veo, bueno, hay 2 individuos de 4 que presentan el alelo de la hemofilia, o sea, presentan la X', X'. Bien, al presentar X' y X', estos 2 individuos, ojo, están presentando el alelo de la enfermedad. Como no me están preguntando si son hemofílicos, entonces esa respuesta va bien. 50% van a presentar el alelo de la hemofilia y el otro 50% no lo va a presentar. ¿Listo? La otra dice,
50% de la descendencia portadora del alelo de la hemofilia. Ojo, 50% de la descendencia portadora del alelo de la hemofilia. En este caso, estos dos también son portadores del alelo de la hemofilia. Pero en este caso, ¿qué pasa aquí? Dice, al decir portadora del alelo de la hemofilia, esa palabra portadora, ya aquí me descuadra este individuo de aquí. Porque aquí, este señorito, a pesar de que es portador, entre comillas, no lo es porque es enfermo, porque es hemofílico. Listo. A este no se le puede conocer como portador, porque de hecho es hemofílico. Cuando se habla de un portador, por ejemplo, esta mujer de acá no presenta la característica fenotípicamente hablando, no presenta la hemofilia. Un portador no lo presenta, un alterado sí lo hace. Bien, es por eso que les decía que hay algo muy particular en esos dos enunciados y que había que ser muy quisquillosos, muy meticulosos con las palabras que se utilizan. Una cosa es presentar el alelo de la hemofilia y otra cosa es ser portador. ¿Listo? Es algo muy teso porque son dos palabras muy semejantes, pero hay que hacer ese tipo de salvedades. ¿Listo? La respuesta entonces es la A. Listo, 50% de la descendencia con el alelo de la hemofilia y el 50% de la descendencia sana. Listo. Sigamos. Vamos a ver. Bien. La siguiente pregunta, vamos a ver, o sea, el hombre solo es una X, bien, bien. Perfecto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ya dejamos de hablar un poquito de genética. Ah, no, mentira, sigamos con genética. Según la gráfica anterior me dice, el genotipo de los individuos 5 y 6 serán respectivamente. ¿Listo? Según el gráfico anterior, el genotipo de los individuos 5 y 6 será respectivamente. Entonces, sencillo muchachos. Recuerden entonces centrarnos solamente en la descendencia que me piden y además en sus padres. ¿Cómo son los padres? Es importante saber cómo son los padres porque los papás son los que pues nos heredan, nos dan todo ese bagaje, todo ese acervo genético y pues entonces hay que tenerlos en cuenta. Entonces miren que aquí tenemos a un cuadro completamente lleno, oscuro de hecho, y un círculo blanco. Ya, ojo, con la información que tenemos podemos decir, bueno, este es un nombre que presenta la X' y la Y. ¿Por qué? Porque es un nombre que presenta la hemofilia, presenta la alteración. Ojo pues, este cromosoma X con la prima, recuerden que es el alelo alterado. Bien, y esta mujer es una XX normal, no es portadora, no es hemofílica, es sana 100%, o sea que sus dos X van a ser normales. Si yo cruzo a estos dos individuos, XY, vamos a hacer el mismo color de la vez pasada, XX, tin, 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 hago el cuadro de Punnett y comienzo. Esta es una X, esta es una X, esta es otra X, esta es otra X, esta es otra forma de hacerlo. Acá viene esta X', acá viene esta X', y acá viene esta Y, y acá viene esta Y. ¿Listo? Si yo hago esto, me doy cuenta de una que, ojo, me están preguntando por las personas 5 y 6. Ah, bueno, vengan y yo dibujo bien esto. Comenzamos con circulitos, cuadrado, círculo y terminamos con cuadrado. Me están preguntando por los individuos 5 y 6. ¿De qué me doy cuenta? De una también, que 5 y 6 son mujeres. ¿Listo? Entonces me reduce un poquito la identificación, me reduce un poquito el trabajo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo solamente me voy a centrar en las mujeres porque me están preguntando por los individuos 5 y 6. Entonces a los hombres los dejo a un lado y me centro básicamente en las chicas.
Si me centro en las chicas únicamente, entonces me doy cuenta de que las dos chicas presentan el alelo de la alteración. Si yo lo modifico para que se quede un poquito más bonito, más elegante, quedaría x' x y x'. X. Eso significa que las dos chicas que no conocemos van a ser realmente portadoras de la enfermedad. Y si son portadoras de la enfermedad, chicos, entonces por ser mujeres son XX y al ser portadoras entonces son X', y eso indica entonces que son heterocigotas. Bien, y esa es la respuesta. O sea que en este caso la respuesta correcta es la C. Bien, las dos son heterocigotas. Sigamos entonces con la siguiente pregunta. Relájense, estírense un poquitico. Take it easy. Muchachos, es importante que cada vez que se vayan a enfrentar a un examen, a cualquier cosa que les indique tensión, ojo, no se preocupen, relájense. Mientras más relajados estén, mucho mejor nos puede ir. Eso, más fácil entendemos las cosas. Bien, dice aquí, responda a las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información. Pym y Lawton investigaron la estabilidad de diferentes modelos tróficos mediante un análisis de perturbación que consistió en desequilibrar las comunidades que estaban en un lugar específico. Los investigadores encontraron que las comunidades con mayor número de niveles tróficos tienen también tiempos de retorno más largo, o sea, son más inestables. Es decir, sus poblaciones permanecen más tiempo en desequilibrio luego de una perturbación, situación que las ubica en un alto nivel de vulnerabilidad y en peligro de extinción. Por otro lado, comunidades con menor número de niveles tróficos tienen tiempos de retorno más cortos, es decir, son más estables. El siguiente gráfico nos muestra la frecuencia de tiempos de retorno en escalas arbitrarias de algunos modelos de niveles tróficos en una comunidad. Listo, entonces nos muestran una imagen, esa imagen me habla de la frecuencia en el eje de las Y y el tiempo de retorno que es el eje de las X. Entonces me muestran tres niveles tróficos diferentes, o más bien, tres cadenas tróficas con niveles tróficos en particular. La primera tiene 2 niveles, la segunda tiene 3 niveles tróficos y la tercera tiene 4 niveles. ¿Cómo nos damos cuenta de esos, muchachos? Inicialmente me muestran, chicos, cada nivel de una tonalidad diferente al otro, ¿cierto? Y los niveles entonces me los presentan de arriba hacia abajo, ¿listo? Siendo el de arriba posiblemente el productor y el de abajo el consumidor final o el superdepredador, o por el contrario, pues viceversa, abajo el productor y arriba el consumidor final. Bien, vamos a ver, esas son las frecuencias, sencillo. La pregunta es, según la gráfica, el orden de las cadenas tróficas desde la más estable a la más inestable es. Entonces, si recordamos lo que leímos en el texto, las más inestables son las más largas. Bien, eso significa que las más estables, por ende, son las más cortas, ¿cierto? Lo que me indica que fácilmente podemos entonces hallar la respuesta de este ejercicio. En este caso, sin mucho que comprender del texto, sino solamente haber leído bien esa partecita, entonces podemos decir que la respuesta es la A. ¿Listo? Bien, la siguiente pregunta me dice, la cadena trófica 3 se podría encontrar en un lago porque, dice A, la cadena trófica 3 prefiere los lagos de ecosistemas tropicales. Los lagos son ecosistemas estables y con pocas perturbaciones. Los lagos tienen la capacidad calórica más alta que las de la atmósfera. Y D dice, los lagos poseen características físico-químicas apropiadas para su desarrollo. ¿Qué pasa aquí, chicos? Ojo, mientras más larga la cadena trófica, recuerden, es más inestable, lo que significa que las perturbaciones que se den
va a dañar esa cadena trófica y va posiblemente a permitir que alguno de esos o todos los individuos de cada uno de los niveles tróficos se extinga. Si hay una cadena trófica así de larga, que es posible, tiene que ser en un ambiente en el que no hayan perturbaciones, en un ambiente en el que la temperatura, los depredadores, el pH, la presión y todo se mantenga estable. Generalmente eso sucede en el agua, porque fuera, en el entorno atmosférico, aquí donde estamos nosotros, tenemos muchos cambios, presentamos muchos cambios de temperatura, muchos cambios de cualquier cosa. Mientras que en el lecho marino o por ejemplo en un río es muy poco probable que hayan este tipo de perturbaciones. Eso significa que podemos de una tener también la respuesta de este punto. En este caso, dice, los lagos son ecosistemas estables y con pocas perturbaciones. O sea que la cadena 3 es muy probable que se encontrará en este tipo de ecosistemas, en este tipo de ambientes. ¿Listo? Bien, para la siguiente pregunta tenemos una red trófica. Bien, ya no es una cadena, sino una red. Y de hecho las redes me indican mucho más realmente cómo se está comportando un ecosistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está indicando básicamente quién se come a quién, pero además quién más se come a ese otro. En fin, eso es una cosa, un despelote musical, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero me indica muchas más cosas realmente que están pasando en el entorno. Entonces me dice, según el esquema, las poblaciones hacen parte de un ecosistema A estuarino, B desértico, C tropical o D subpolar. No es necesario saber, si no lo sabemos, qué es estuarino, qué es desértico, qué es tropical, qué es subpolar. Solamente tengan en cuenta a qué les suena, a veces sirve eso, y leer muy bien los nombres de los individuos que se encuentran en la gráfica. Por ejemplo, dice lobo ártico, rayos, ahí pasa algo. Dice lechuza ártica, ah, por Dios. Zorro ártico, ¿qué significa eso? Que es una parte donde hace mucho frío, el Ártico, ¿cierto? Eso significa entonces que la respuesta no puede ser ni C tropical ni B desértico. Estuarino es más relacionado con cuerpos de agua. Y subpolar es el que más se centra, más indica que hay frío por ahí. ¿Listo? Entonces en este caso la respuesta vendría siendo la D. Chicos, importante que tengan en cuenta esto. Una red trófica no solamente me indica quién se come a quién, ¿cierto? Una red trófica me indica también cómo es el flujo de materia y cómo es el flujo de energía. Y recuerden que la energía e incluso la materia, como dicen por ahí, no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Y en cada uno de los niveles tróficos va a haber alteración, o sea, transformación, tanto de la materia así como de la energía. Alguna energía va a pasar de un nivel a otro y otra energía se va a disipar en forma de calor, porque nosotros sudamos, porque los procesos metabólicos permiten que esa energía sea captada de una forma diferente. ¿Listo? Siguiente pregunta. Dice, una disminución drástica en la población de lemmings causaría un aumento en la depredación de topillos. Este fenómeno ocurriría porque, ojo, ¿es necesario saber qué son lemmings? No, solamente voy a la gráfica y veo quién es un lemming. Ah, miren, los lemmings están ahí y están al lado de los topillos, se alimentan casi que de lo mismo y tienen casi que los mismos depredadores. Vamos a ver qué pasa. Si hay una disminución drástica de lemmings, entonces, ¿qué pasa con los topillos? Aumenta la depredación de estos. ¿Y por qué ocurre? Vamos a ver. A. El topillo constituye una fuente alimenticia más completa para las poblaciones de depredadores, por tanto lo consumirían más. Pues de eso no tenemos certeza, puede que sea cierto, pero en ningún momento nos los están diciendo, entonces yo la puedo descartar o la puedo dejar a un ladito mientras tanto. Bien, ahora dice, la alta competencia interespecífica, o sea, entre especies diferentes,
entre los diferentes depredadores del lemming los obligaría a hacer uso de los otros recursos disponibles. Si yo me alimento de estos dos animales, pero uno ya casi no está, entonces ¿qué me toca hacer? Alimentarme de este otro. Entonces esa podría ser la respuesta. Vamos a ver. La alta competencia intraespecífica entre los diferentes depredadores de lemmings los obligarían a hacer uso de los otros recursos. Ojo, una relación intraespecífica se refiere a una relación que hay entre individuos de la misma especie. Y me están indicando que tanto lemmings como topillos son alimento de armiños, de lechuzas árticas y de lobos árticos. Y armiño, lechuza ártica y lobo ártico son animales diferentes, son especies diferentes, o sea que no hay relación intraespecífica entre ellos, sino interespecífica. Y la D me dice, la relación mutualista entre el lemming y el topillo consiste en que el topillo es presa para predadores en caso de que la población de lemmings decaiga. Pues realmente no hay un mutualismo en cuestiones de depredación. O sea, no, ayer se comieron 10 lemmings, muchachos, topillos, hoy tienen que comerse 10 topillos, porque hay que equilibrar la vaina. Eso no pasa, ¿cierto? Realmente la alimentación por lemmings o por topillos de sus depredadores va a ser sencilla, va a ser aleatoria, no va a ser, bueno, yo como lechuza ártica ayer me comí 5 lemmings, entonces hoy, entonces me toca, no, ¿cierto? Ellos van comiéndose lo que se les aparece. Entonces la respuesta efectivamente era la B, la alta competencia interespecífica entre los diferentes depredadores de lemmings los obligaría a hacer uso de los otros recursos disponibles, o sea, los topillos. ¿Listo? Pregunta número 8. Y finalizamos aquí. ¿Listo? Chicos, recuerden. Esto queda grabado, queda en la plataforma de YouTube de Grupo Formarte. Y bueno, vamos a la pregunta número 8. Cuando se encuentra una población de individuos igualmente distribuida en el espacio que habitan, es decir, que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado de un muestreo al azar, estamos hablando de una población con distribución, pues, ¿qué me están diciendo? Tengo un área determinada, ¿cierto? Esa área puede tener cualquier tipo de cobertura, cualquier cosa. ¿Listo? Y esa área determinada va a tener unos individuos. Bien. Si esos individuos están distribuidos, bien distribuidos en esa zona, entonces, si yo quiero hacer un muestreo, yo como biólogo quiero hacer un muestreo, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a coger entonces esta parte de acá. No, mejor cojo esta parte de acá, o mejor cojo esta parte de acá, o esta de acá, o esta de acá. Entonces, miren que cada una de las partes que yo tomo me pueden dar una información homogénea, una información uniforme de lo que está sucediendo en todo. Bien, puedo tomar una muestra representativa del todo. ¿Listo? Eso significa que en este caso hay una distribución uniforme. ¿Listo? Y eso es, muchachos. Chicos, recuerden, cada vez, como les venía diciendo anteriormente, como les dije anteriormente, cada vez que se vayan a enfrentar a este tipo de exámenes, a este tipo de cosas que nos tensionan un montón, relajémonos. ¿Listo? El día anterior, soltemos esos libros si es nuestra forma de estudiar. Si no nos bloqueamos estudiando el día anterior para una prueba, entonces pues hagámoslo. Pero lo más recomendable es que no se haga. Bien, porque si no, bloqueados. Y no queremos eso, ¿listo? Entonces, chicos, que les vaya excelente. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Y no que les vaya excelente, les va a ir excelente. Se cuidan bastante, que estén muy bien. Chao, chao. Yo creo que las matemáticas lo más maravilloso que tienen es que permiten modelar y organizar cualquier contexto en el que uno trabaje.
La recomendación que le doy a los estudiantes al preparar las pruebas estandarizadas es que estén muy tranquilos. Y estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes en formarte con los más tesos. Los voy a invitar a que durante la prueba, ya que se han preparado durante tanto tiempo y se han preparado con nosotros, ustedes confíen. The Final Countdown. El año termina, pero no la oportunidad de saber inglés. Niveles A1 y A2. Inicio de clases 17 de noviembre. Incluye acceso a la plataforma Oxford. Aprende inglés en 9 meses con los más tesos. Llámanos 300-557-0054 o ingresa a englishtraining.edu.co.